Para mí, servir en salud, en primer lugar, es vocación de servicio. Dos, y estar a la predisposición y ser empáticos con el paciente, hacer una atención con adecuación intercultural, que quiere decir en base a sus costumbres y creencias. Bueno, acá trabajar en las comunidades es más bonito porque tú, como trabajas acá en el centro, en el campo, tienes más contacto con los comuneros o con los pacientes. En cambio, cuando trabajas en un red o hospital, no tienes tanto, no tienes contacto con ellos porque hay una oficina aparte y estás metida dentro. Nosotros realizamos en el turno, por decir, ¿no? En el turno mañana se tiene que sí o sí garantizar la atención de medicina, obstetricia, enfermería, nutrición, odontología, psicología, laboratorio clínico y el servicio de estadística, ¿no? E informática, que es importante. Hay pacientes que no tienen el seguro y acá nosotros lo podemos validar y crear, podemos registrar para que puedan atenderse de forma gratuita en cualquier de nuestros establecimientos de salud. Nosotros somos un establecimiento de salud 1-3, somos punto de referencia de toda la cuenca de Río Tambo, más que nada por accesibilidad. La mayoría de establecimientos son 1-1 y 1-2. Nosotros tenemos 19 establecimientos de salud a nuestro cargo, los cuales ellos vienen a entregar de manera mensual el reporte de todas las actividades desarrolladas en el transcurso del mes, tanto en, se podría decir, actividades de obstetricia, controles de gestantes, también actividades de articulado nutricional, ¿no? Monitoreo de los niños que tienen anemia y sus controles de crecimiento. Y lo principal que también viene a ser lo que es el desarrollo de las campañas de vacunación COVID-19, ¿no? Cuántos niños están vacunándose, cuántos adultos mayores según grupos etarios. A partir de la categoría 1-3, la diferenciación principal es de que tienen que tener doble turno del servicio de medicina, o sea, mínimo tienen que tener 2 médicos cirujanos. También tienen que contar con el servicio de apoyo al diagnóstico. Nosotros contamos con un biólogo y también con un técnico en laboratorio, que cubren los 2 turnos, ¿no? Mañana y tarde. No hay desabastecimiento de esos servicios, son los servicios básicos. Muy adicional a todo eso, que también contamos nosotros con el servicio de estadística e informática, donde todos los personales vienen a traer acá su información GIS y SIS y son ingresadas para que puedan ser luego validadas y hacer el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las vacunas, controles, como ya les venía mencionando. El AIS es Atención Integral de Salud. Normalmente tenemos comunidades que son alejadas, que no pueden desplazarse al establecimiento de salud, lo cual conlleva que nosotros nos desplacemos hasta ese lugar y realicemos estas campañas de salud con todas las estrategias, ¿no? Las atenciones integrales de salud, como bien lo dicen, integral, ya abarca todas las estrategias. Se tiene que hacer controles CRED, se tiene que hacer medicina, controles a gestantes, se tiene que ver también las enfermedades no transmisibles, enfermedades por vectores, por acá tenemos bastante dengue, malaria, chikungunya en menos rango, pero de todas maneras tenemos que tratar de abarcar todas las necesidades de la población. En sí es bien complejo sobrellevar lo que es el trabajo en salud. En salud no existe, por decir, feriados, ¿no? No importa si es sábado o domingo. A nosotros nos dan a elegir 8 días, tratamos de acomodarlo, pero máximo que se puede salir son de 3 a 4 días juntos. Siempre se sale fraccionado. Y es complejo en sí, pero por algo hemos decidido estudiar una carrera de salud. Más que nada ya es por vocación de servicio, la necesidad de tratar de servir a las demás personas, ¿no? Para que su condición de salud mejore. Lastimosamente el trabajador de salud está prácticamente condicionado o tiene que estar trabajando por vocación de servicio y a la necesidad del servicio de la población. El Estado, pues, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? En sí,
cómo se maneja, cómo se ve, cómo es todo, ¿no? Nunca había trabajado para el Estado, pues no sabía en sí, ¿no? Entonces vas descubriendo nuevas cosas, ¿no? ¿Y cómo es el Estado? Como siempre, ¿no? Tonterías, ¿no? Sinceramente, ¿no? Entonces, con bastantes déficit, no hay una visión, ¿no? Entonces, solamente ven lo que ellos quieren ver, pues, ¿no? Pero es otra realidad, pues, ¿no? Al final, con la que te encuentras acá, pues, no hay bastante déficit. Entonces, Y hay bastante demanda de su parte, ¿no? claro, y tienes que luchar contra eso, pues, ¿no? Ellos dicen, no, sí, pero como yo, sin ir lejos, pues, no, yo le digo a mi jefe, pero has ido a ver, sabes cómo se llega, sabes cómo es llevar, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos, pues, no? No lo has vivido, entonces, no saben, pues, ¿no? Cómo es. Impotencia. La impotencia, ¿por qué? Porque no tenemos, por ejemplo, las comodidades necesarias como hay en las provincias, como hay en las zonas urbanas, ¿no? Porque para atender a un paciente tiene que ser a un paciente de repente una camilla de calidad, un espacio de calidad, un espacio específico para poder atender a un paciente. Pero en este espacio, mira, ve, tú nos ves en qué situaciones hacemos de cualquier otra forma atender al paciente. Pero yo te digo, si estuviera nuestras autoridades en estos campos, sería que debería dar prioridad a estos, ¿no? Porque de aquí es lo que sale, y aquí es donde que la persona siente, ¿no? La necesidad. Acá puedo estar con mi hija. Ahorita más bien recién se fue al colegio. Yo he estado con mi hija, trabajo con mi hija al lado. Eso me da, el centro de salud me da esa facilidad de poder trabajar con mi hijita y estar también pendiente de ella y a la vez trabajar. Pero siempre y cuando no descuido mi trabajo, o sea, cumplo con mis deberes que debo hacer para el centro. Y es difícil, es que tienes que hacer muchas cosas a la vez. Tienes que ser mamá, trabajadora, e incluso hay varias que también estudian. Y es pues es un poco difícil, pero se hace, pero es bastante trabajoso para las mamás, porque los papás se levantan, se van a trabajar y ya se dedican a trabajar y es todo para ellos. En cambio nosotros sí, pues, las mujeres sí sufrimos un poco. Y la verdad que una cosa es dedicarse a la parte asistencial, otra es la parte administrativa. Y la microrrep se encarga de los dos. Hace la parte administrativa y la parte asistencial, lo cual hace de que nosotros pongamos el doble de nuestro tiempo. Normalmente un trabajador habitual trabaja solamente un turno por día. Nosotros todos los días prácticamente hacemos MTs, porque la demanda de trabajo acá es muy ardua, ¿no? MT son 2 turnos, a veces tenemos programado solamente una mañana, pero la mayoría de nosotros venimos mañana y tarde para tratar de cubrir todas las necesidades de la población. Inclusive nuestra categoría no nos permite atender emergencias nocturnas, pero el personal lo viene haciendo de manera normal, porque como lo decía en un inicio, los lugares más alejados, las zonas más alejadas es donde verdaderamente se necesita de personal de salud. Y conseguir personal de salud con vocación de servicio es muy difícil. Y yo me siento feliz de todo el personal que tenemos, porque es personal que verdaderamente viene a servir a la población. ¿Cuál es el difícil? ¿Cuál es lo que nos absorbe mucho más tiempo? Son los papeleos que estás viendo ahorita acá. En vez de tener, vamos a decir, en vez de tener mucho, o sea, en contacto con el paciente para poder hablarle de salud, todo que tenemos que hacer, cómo prevenir, cómo curarse uno mismo, qué debemos alimentar, nos dan papeleos cantidad para que al mes llevemos y cada vez que salimos nos estresamos demasiado, no solamente yo, todo el personal de salud que existe, nos estresamos. Entonces, como te digo, yo veo que es mucho papeleo lo que nos dan. Y peor todavía cuando estamos en la posta, porque nosotros somos un personal nomás o 2 personal. Y son 17 programas que el Ministerio de Salud nos da para poder hacer, ¿no? Y yo siempre he dicho, ¿no? ¿Por qué es que cada programa existe, no? Si tenemos un programa que se llama PRONSA, que tenemos que fácilmente articularlo para que un solo documento exista y no hacer diferentes datos, ¿no?
pero no sé cómo se puede cambiar eso. ¿Tiene que partir de acá o tiene que partir de arriba? No sé. Eso es lo que ahorita yo así comentando con mis colegas, decir, ¿cómo podemos ser? Porque como te digo, siempre, lastimosamente, cuando no hay un documento, no te creen que has trabajado. ¿Ah? Por más que has hecho todo, todas tus actividades, ¿cómo se llama? Tu pronsa, lo que nos piden, hablamos de la prevención, todo, porque todo el tiempo estamos hablando. Acá nosotros debemos venir a atender al paciente, no tanta burocracia o tanto papeleo para que des una mala calidad al paciente. Porque el paciente, cuando te pasas rellenando documentos tras documentos, el paciente se cansa. Hasta el paciente se siente mal. Como sucede suscitar. Dice que, por ejemplo, en las ciudades grandes, más es que se rellenan los papeles que te dan a la atención. Por ejemplo, cuando yo llevo una emergencia, ¿qué es lo que nos mandan a hacer? Mandan a sacar los medicamentos, haciendo firmar las FUAs, las recetas, cuando no debería ser así. Entonces debería ser primero atención al paciente, atender al paciente. Una vez que ya está estabilizado el paciente, podemos llegar a hacer los documentos. Pero en este caso no. Es que nosotros, para poder sustentar todos esos medicamentos, hacemos estas actividades. Por ejemplo, a comparación, o sea, siempre ha existido, creo que lo que es indicadores y metas. Para mí, en realidad, es en lo que es internado, externado, te enseña más que nada lo asistencial y lo administrativo, tú lo vas aprendiendo aquí en el campo. Indicadores para mí, como te digo, más lo he sentido cuando inicié ya acá a trabajar como personal CAS, porque al personal le dan continuidad midiendo base a su producción. Con respecto a metas, es aquellas que se dan dependiendo de la estrategia, lo que puedes lograr dentro de un año. Lo óptimo es llegar al 100%. Y es un poquito difícil cumplir con las metas, con todo lo que nos designan, ¿no?, de la red. Pero de todas maneras tratamos de realizarlo, de cumplirlo de todas formas. A veces nos quedamos hasta noches, hasta medianoche, así. Yo tengo incluso una hijita, aún así yo estoy ahí. Y así todos mis compañeros también, con tal de cumplir con el trabajo y poder llegar a nuestras metas que nos ponemos, la red, el MINSA, la DIRESA y todo eso. Salud es vocación, ¿no? Entonces, de una otra manera, siempre me he inclinado por eso. Entonces, el hecho de venir acá, como decía, es una experiencia nueva, bonita, y siempre hay algo que aprender día a día, ¿no? Entonces, siempre yo he trabajado para el sector privado. Entonces, es como se dice mi primera experiencia, ¿no?, para el sector estatal, ¿no? Descubrir nuevas cosas, ver nuevas cosas, conocer más gente, hacer, entre comillas, una red de amigos, ¿no?, y colegas, ¿no? Servir en salud, por ejemplo, para mí es que lo que yo tengo este conocimiento, le hago conocer a mis hermanos, para que ellos también puedan prevenir más que todo, porque la única forma como vamos a mejorar la salud es la prevención, porque ¿qué vale que, ¿cómo se llama?, solamente vamos a curar cuando ya están enfermos? Lo que tenemos que priorizar es la prevención, prevenir. Como dice algún dicho también, ¿no?, prevenir antes de lamentar, ¿no? Como dice, seguiré trabajando, ¿no?, con entusiasmo, como siempre yo conozco, ¿no?, ¿cómo se llama?, que es servir a nuestros hermanos, y voy a seguir trabajando hasta que, bueno, termine, ¿no?, y hasta que de repente el Estado me dice hasta acá, ya termina, chao, y ya, pues mire, ajá, eso es lo que yo pudiera agregar.